Bienvenidos al curso virtual Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral, instrumentos de gestión para su funcionamiento y actuación. El día de hoy vamos a desarrollar la unidad 2, el tema 1, denominado Estructura y Organización del Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral. Laboré en un órgano judicial que forma parte de un módulo corporativo civil desde sus inicios como tal. A su vez, me desempeñé en alguna oportunidad como jefa de un órgano de control del entonces conocido con el nombre ODEG, lo cual me permite compartir con ustedes algunas cuestiones prácticas en ese tema tan interesante referido a la estructura y organización del módulo corporativo civil de litigación oral, presentándoles a ustedes un contexto de cómo es la estructura, funcionamiento y los roles que cada integrante del módulo tienen a su cargo. Dicho esto, paso a precisarles el contexto y les comento que en diciembre del 2018 se aprobó el proyecto piloto para la modernización del despacho judicial en algunos juzgados civiles de las Cortes Superiores de Justicia de Lima y Arequipa. El proyecto piloto propuso ciertos sistemas de implementación, como por ejemplo la oralidad, la estructura organizacional y funcionamiento por módulos, un proceso más dinámico, un énfasis del juez en las audiencias, entre otras propuestas. Y poco tiempo después, varias cortes nos fuimos acoplando a este sistema de trabajo. Esto por los resultados logrados por este sistema de trabajo. Me refiero a reducción en el trámite de los procesos y también al incremento de la producción. Resultados que están publicitados en la página web del Poder Judicial. A esos resultados yo le agregaría calidad de decisiones en la línea del 10º Pleno Casatorio Civil, es decir, decisiones justas. Este resultado tan alentador de por sí nos invita a realizar una implementación integral de la oralidad en el proceso civil en nuestro país. Es en esta línea que me permito compartir con ustedes información sobre la estructura y funcionamiento del módulo corporativo civil de litigación oral, con sus peculiaridades y con el rol que cada integrante tiene a su cargo, que espero sea de utilidad para ustedes. El módulo corporativo civil de litigación oral está conformado por los equipos jurisdiccionales y también por el equipo administrativo. El equipo jurisdiccional básicamente lo conforman los jueces, sea el juez de paz letrado, sea el juez especializado en lo civil o sea el juez de la sala civil. En un primer momento vamos a revisar cuáles son los aspectos trascendentales de este equipo jurisdiccional. En esta diapositiva nosotros podemos ver algunos aspectos que interesan conocer sobre el juez. Un primer aspecto es que el juez asume un cambio de paradigma. Su rol de director del proceso lo asume aplicando la regla, pero a su vez guiado por los principios. Por ejemplo, tenemos los principios de los artículos 2 y 5 del título preliminar del Código Procesal Civil y los aplicamos en armonía con el artículo 51 del mismo código, que como sabemos
confieren ciertas facultades al juez en su rol de director del proceso. Un caso práctico le permite la adaptación de la vía procedimental. En la práctica no había inconveniente en que podamos adaptar una vía procedimental corta a una más larga, porque estaba garantizado el derecho de defensa. Donde sí habían posturas encontradas era en la adaptación de una vía larga a una vía más corta. No obstante, esta adaptación de vía procedimental en la forma antes anotada fue materia de un desarrollo jurisprudencial. Todos conocemos el 10º pleno casatorio. Perdón, el 9º pleno casatorio. En el 9º pleno casatorio se permite que las pretensiones sobre nulidad de acto jurídico, cuando la nulidad sea manifiesta, sean conocidas en un proceso sumarísimo. Y las razones fueron sólidas. Y estas mismas razones justificaron la adaptación de un caso, de una vía procedimental larga a una más corta. Esa es la mecánica que el juez civil utiliza para aplicar las reglas en consonancia con los principios. Otro aspecto a considerar por el juez civil es el tema de los principios consecuencia. Son principios innatos a la oralidad. Tenemos algunos de ellos señalados en esta diapositiva que ustedes tienen en pantalla. Asumimos nosotros una interpretación de la norma de acuerdo al criterio sistémico del principio y teleológico. Quiere decir que la regla lo delineamos en mayor consonancia y en relación a la relevancia del principio y de acuerdo a la finalidad de la norma. En cuanto al principio de formalidad, asumimos que cuando se tratan de normas de orden público, no podemos ingresar a flexibilizar la norma. Un ejemplo, competencia por materia. En cuanto al principio de flexibilidad, sí nos permite la adaptación de ciertas reglas a los fines del proceso o determinado acto procesal. Un ejemplo es el caso antes comentado, adaptación de vía procedimental. Otro principio consecuencia es la inmediación. Es evidente que la oralidad se desarrolla en audiencias y por tanto va a requerir una interacción del juez con las partes, del juez con los abogados y con el desarrollo de los medios probatorios. A su vez, un principio consecuencia de este tema oralidad también es la concentración. Reunidos el juez, partes, abogados y probablemente testigos en un solo escenario, permite que todos los actos procesales se vayan desarrollando secuencialmente, pues si se requiere que la otra parte absuelva algún tema, estará en la misma audiencia. Esto le permite que el juez resuelva cuestiones incidentales y hasta sentencia en las audiencias. También es notable señalar que el principio de publicidad recobra importancia porque las audiencias son accesibles a cualquier persona. Y esa práctica de emitir decisión, sentencia, luego de la actuación probatoria y los alegatos, de alguna manera fomenta transparencia, pues ya no deja en incertidumbre de cuál sería la decisión que determinado magistrado asume en determinado caso. Un aspecto también importante a considerar en esta parte del equipo jurisdiccional es el tema de la oralidad en audiencias. Ahora las audiencias son el centro del trámite de proceso, en realidad donde se desarrolla la mayor cantidad de trámite de proceso. Y el juez
recurre a estas audiencias con conocimiento pleno de las teorías del caso propuestas por las partes en sus actos postulatorios escritos, demanda y contestación. Esto le permite al juez que centre el objeto litigioso. Y esto también a su vez le permite moderar el debate en audiencias, que a su vez le sirve de insumo para el desarrollo de la actuación probatoria. Entonces, en la práctica, iniciada la audiencia, el juez indica a las partes cuáles son los asuntos a debatir, el orden en el cual se va a llevar a cabo la audiencia, limita esas alegaciones impertinentes, irrelevantes, contradictorias, fomenta contradictorio. Pero estos aspectos que les comento no son exclusivos de la oralidad. Poco a poco se han ido incorporando a nuestro ordenamiento procesal civil. Por ejemplo, ustedes verificarán que el artículo 217, Código Procesal Civil, exige del juez el rechazo de aquellas preguntas impertinentes, capciosas y que no están en relación al objeto de debate. A su vez, hay otro artículo, 208 del mismo código, que si bien establece un orden de actuación de medios probatorios, permite que el juez actúe las pruebas de acuerdo a la disponibilidad de estos medios probatorios. Estos son algunos aspectos a considerar dentro de esta parte del equipo jurisdiccional, donde el protagonista, como ustedes pueden verificar, es el juez. Simplemente, para no dejar de lado, debo mencionar que el equipo jurisdiccional, a su vez, está acompañado de un órgano colegiado, denominado Junta de Jueces, que no es sino la reunión de todos los jueces del módulo, en coordinación con el administrador, quienes básicamente, además de elegir a su coordinador, tienen la función de promover plenos jurisdiccionales distritales y unificar criterios. Hasta aquí hemos desarrollado la parte del equipo jurisdiccional. Pasamos ahora al equipo administrativo. El equipo de apoyo de causas jurisdiccionales administrativo, según nuestro reglamento 482-2023, aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, prevé 4 subequipos. Uno denominado de calificación, de trámite, decisorio y de ejecución. Y uno opcional no obligatorio de servicios judiciales. Ustedes tienen en pantalla y pueden identificar que el equipo de calificación se encarga del proceso desde que se es presentada la demanda hasta la notificación de la misma. En el artículo 19 de la resolución antes señalada, ustedes podrán identificar cada una de las funciones que tiene asignado este subequipo. Pero básicamente son: recibe demanda, revisa, proyecta, supervisa notificaciones de demandas. Luego pasamos al otro subequipo de trámite. Este subequipo se encarga del proceso desde que ya fue notificada la demanda hasta el saneamiento y hasta antes de la sentencia. Las funciones específicas ustedes las podrán verificar en el artículo 20 de la resolución antes referida. También nos acompaña un subequipo denominado decisorio, que se encarga básicamente de proyectar, apoyar en las proyecciones de sentencia, de medidas cautelares y, de ser el caso, organizar audiencias para el juez. Las funciones detalladas ustedes las pueden encontrar en el artículo 23 de la resolución antes citada. Y finalmente tenemos un subequipo de ejecución
que como su nombre lo indica, es encargado de que las sentencias o autos finales sean ejecutados en sus propios términos. Las funciones detalladas ustedes las podrán verificar en el artículo 25 del reglamento. Les comentaba que hay un subequipo de servicios judiciales no obligatorio, cuyas labores son generales y transversales a cada una de las 4 etapas antes referidas. Lo que también quiero resaltar en esta parte de mi intervención es que la etapa de calificación y de ejecución son escritas, a diferencia de la etapa del trámite y decisoria, que son orales, pues se desarrollan en audiencias. Y el protagonista es el juez. El juez dirige audiencias y el juez emite sentencia. Como ustedes verán, los integrantes de los subequipos le apoyan en cuestiones complementarias, como recepción de escritos, programación de audiencias, elaboración de actas, propuesta de proyectos, pero el protagonista es el juez. Regresemos nuevamente a nuestra primera diapositiva. Y ustedes verán que en el equipo administrativo, a su vez, hay un subequipo de gestión administrativa, que lo tenemos en pantalla. Este equipo de gestión administrativa está conformado por 2 subequipos: custodia y lectura de expedientes, y también por un subequipo de soporte técnico. El de custodia y lectura de expedientes de por sí nos da cuenta de sus funciones. Es el encargado de resguardar, organizar, inventariar los expedientes. Y las funciones detalladas están en el artículo 30 de la resolución antes citada. El subequipo de soporte técnico nos apoya en asistencia técnica en sistemas informáticos de red, sea eje, SIG y otros que requiera el módulo corporativo civil de litigación oral. Señores y señoras, como ustedes ven, hemos conversado sobre las funciones del equipo jurisdiccional y el equipo administrativo que conforma el módulo corporativo civil de litigación oral. A continuación, quiero presentar y compartir con ustedes algunas cuestiones prácticas. Una primera cuestión sería si esta resolución administrativa que les acabo de comentar, 482/2023, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, el reglamento que aprueba las funciones y organización del módulo corporativo civil de litigación oral, ¿cómo lo aplicamos en relación al Código Procesal Civil, al texto único de la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley de Carrera Judicial? Bien, nosotros, los jueces civiles, lo venimos a aplicar en una forma consistente y coherente, siempre guiados por la unidad del sistema procesal civil. En consecuencia, por ejemplo, en el artículo 34.7 de la Ley de Carrera Judicial, al juez se le asigna el deber de verificar que los auxiliares atiendan al despacho y otras diligencias que tienen a su cargo. Y la interrogante sería si este deber está atenuado con el artículo 13 del reglamento antes comentado, que indica que el supervisor del trabajo, el supervisor de cada uno de los integrantes del módulo es el administrador. La respuesta corta es no. No, porque nosotros entendemos que la aplicación de la norma es de un sistema jurídico consistente y coherente, cuya observancia asegura el logro de valores comunes, en palabras de Neil McCormick.
y estando vigente esta ley de carrera judicial, el juez sigue asumiendo su función de control, solo que existe una persona en la cual se apoya y es el administrador del módulo. Será mediante el administrador del módulo con quien coordina el control de ese personal. Y será el administrador del módulo quien se encargue de detalles como supervisar si se levantaron las observaciones o si tiene que remitir copias o alguna comunicación al órgano de control. Otra cuestión práctica que también podemos compartir podría ser la identificación de ciertos problemas. Por ejemplo, desde la perspectiva del juez. Podría suscitarse que no alcanzara alguna meta o que tiene pendiente de sentenciar algún expediente antiguo. Consideramos que estos son rezagos del sistema escrito que con la oralidad los estamos superando. Y prueba de ello son los reportes de la página web del Poder Judicial que informan que hay un avance significativo en cuanto al tiempo de los trámites de los procesos, incremento de la producción y hasta calidad de resoluciones. Podría identificarse también ciertos problemas relacionados al personal, que el personal demore en emitir ciertas comunicaciones u otros documentos, o que estando en proceso de implementación, los subequipos de apoyo a las causas jurisdiccionales, esto genere alguna demora. En esta parte quiero precisar que, como todo proceso, requiere ajustes y afinamiento en su implementación. De manera que si ocurriese alguna incidencia parecida, será superada tan pronto esto se levante, se convalide. De manera que será temporal. En todo caso, el administrador asume inmediatamente labores para lograr su superación. En esta parte podría ser útil precisar que según el principio de causalidad, que es corolario de la personalidad de sanción y de la responsabilidad del hecho, por el cual entendemos que la responsabilidad recae en quien realiza la conducta omisiva o activa de la infracción sancionable, el artículo 15 del reglamento conversado no permitiría identificar fácilmente a la persona responsable de una falta, porque veremos que este artículo 15 del reglamento indica que a una persona se le puede encargar más de una función. Nosotros consideramos que no, porque el administrador lleva un control de los cambios y asignación de funciones. Además de ello, algunos tienen bases de datos donde van anotando los cambios de personal. Y en todo caso, este reglamento nos permitiría a nosotros ir delineando a determinados tipos abiertos, como por ejemplo cuando la norma señale en obligaciones y deberes otros que señale la norma o los que por ley corresponden. Algunas cuestiones que podría el órgano de control también considerar. La cuestión primera sería que este acercamiento a las particularidades del sistema de oralidad del trabajo por módulo corporativo civil de litigación oral va a permitir identificar las cualidades peculiares y va a permitir conocer que, por ejemplo, en audiencias, el juez como moderador de la misma está autorizado a interrumpir determinada intervención de algún abogado cuando éste no se alinea al objeto litigioso. Y esto no podría ser asumido como una actitud autoritaria.
sino propia del sistema oral, en tanto, por supuesto, sea razonable. Hay otra cuestión a considerar por el órgano de control y sería de la toma de decisiones rápidas, que podría entenderse como una cuestión poco reflexiva. Respecto a ello, tampoco es cierto, porque veamos, nosotros tenemos una herramienta que es la gestión del caso, que nos exige que para asistir a una audiencia estemos informados de la demanda y de la contestación. Con ello nos es muy fácil identificar el objeto de debate en relación al cual nos va a permitir delinear los puntos controvertidos, también el desarrollo de la actuación probatoria. Si a ello le agregamos que el juez en audiencia participó activamente del desarrollo de estos medios probatorios de forma dinámica, más la aplicación del principio de que el juez conoce el derecho, verificaremos que esa decisión que emita será de calidad, pues la actuación probatoria que obtuvo en audiencia le permitió recabar información de calidad. Ahora bien, en este tema de la toma de decisiones rápidas, inmediatas, no somos exclusivos. Sabemos que en el proceso sumarísimo, luego de concluidos los alegatos orales, el juez tiene que emitir decisión. De manera que es la misma regla que venimos aplicando en el sistema oral bajo el sistema de trabajo modular. Y a su vez, tenemos la posibilidad de diferir la emisión de ciertas decisiones en casos complejos o en caso que el asunto requiera de mayor reflexión. Por último, paso a la etapa de conclusión y sugerencias. En esta parte, afirmo que la estructura y organización del módulo corporativo civil de litigación oral tiene ciertas cualidades. Por ejemplo, la gestión del caso, el uso de la oralidad en audiencias, el sistema de trabajo por módulo corporativo civil, donde, como ustedes han podido advertir, al juez le encargan la función de dirigir su audiencia y de abocarse a resolver y sentenciar con un equipo de apoyo administrativo. El juez es un moderador innato de las audiencias, donde aplica los principios acompañados con las reglas. Y que los resultados de esta forma de trabajo son bastante alentadoras. Hay una reducción en los tiempos, en el trámite de los procesos, y esto de por sí genera un incremento de la producción y nos permite emitir decisiones de calidad. Estas conclusiones podrían permitirme presentarles las siguientes sugerencias. Que continuemos compartiendo información de esta forma de trabajo de sistema oral por módulo corporativo civil que esperamos sea de utilidad. Que los criterios específicos para medir tanto sanciones como la etapa preventiva sea en relación a todas estas peculiaridades del sistema oral por módulo corporativo civil. Y que se promocionen mecanismos de retroalimentación, donde el juez civil informe sobre fortalezas y buenas prácticas, pero también de algunas dificultades y desafíos que se pudieran presentar en la práctica diaria. Señores, espero haber compartido con ustedes algunas cuestiones que sean de utilidad para su labor. Me despido hasta otra oportunidad. Muchas gracias por su atención.